Hola, somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto, pues, que deja huella. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Sí, un libro impactante, escrito por un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Exacto. Y no es solo el testimonio, que ya de por sí es brutal, sino la reflexión que nace de ahí. Justo. Frank, él era el prisionero 119.104. Vivió en carne propia esa existencia desnuda, como la llamó. Perdió casi todo. Familia, su trabajo, su manuscrito. Todo. Todo. Y de esa experiencia límite, surge su propuesta, la logoterapia. Y eso es lo que queremos explorar hoy. Cómo, en medio de lo peor, de lo más inhumano, Franklin encuentra o propone que se puede encontrar un sentido a la vida. Entender esa capacidad humana, ¿no? De trascender, de hallar un propósito incluso en el sufrimiento más extremo. Analizaremos primero su relato, esa vivencia en los campos, y luego las ideas clave de la logoterapia que nacieron justo ahí. Hay una pregunta que él hacía que me parece que resume mucho. Les preguntaba a sus pacientes, ¿por qué no se suicida usted? ¿Qué pregunta tan directa? Sí, pero él decía que en la respuesta, muchas veces, estaba la clave. Lo que anclaba a esa persona a la vida. Su sentido. Pues empecemos por ahí, por el origen de todo. El campo de concentración. Franklin nos mete de lleno en ese viaje en tren. Hacinados, sin saber bien a dónde iban. La llegada a Auschwitz. El shock. Y describe esa ilusión del indulto. Como que al principio uno se aferra a cualquier señal de esperanza, ¿no? Sí, veían a otros prisioneros, digamos, mejor vestidos, que parecían estar bien, y pensaban, bueno, quizá no sea tan malo. Pero eran los capos, ¿no? O el comité de recepción, que les quitaba lo poco que les quedaba. Exacto. Y luego venía la selección. ¡Qué brutalidad tan simple! Un oficial de la CSS, un dedo. Derecha, trabajos forzados. Izquierda, la cámara de gas. El 90% dice Frankel de su transporte fue a la izquierda. 90%, y ahí entendían qué significaba ir al baño. O cuando le decían, señalando el humo, ahí va tu amigo subiendo al cielo. Es inimaginable. La desnudez total. Le quitan todo. Pierde ahí su manuscrito, el trabajo de su vida. Imagínate. Y la respuesta de otro prisionero es, bueno, mierda. Así, cruda. Se acabó tu vida anterior, borrada. Y sin embargo, después de ese shock inicial, él describe algo curioso, una especie de fría curiosidad. Sí, como un observador externo. Casi científico, diría yo. Un mecanismo de defensa, ¿no? Para poder procesar, o más bien para no procesar de golpe, todo el horror. Claro, una disociación. Y también se sorprende de la resistencia física. Ajá. Ven a enfermarse con ese frío, durmiendo apilado, sin higiene. Cita a Dostoyevsky, el hombre se acostumbra a todo. Pero no nos preguntéis cómo. ¿Qué frase? Tremenda. Habla de una adaptación, pero a un costo emocional altísimo. Y ese costo nos lleva a la segunda fase que él identifica, la apatía. La muerte emocional, la llama él, un embotamiento necesario para sobrevivir al día a día. Era solo como un caparazón. En gran parte sí, un escudo contra la brutalidad, la injusticia, la fealdad constante, para no quebrarse. Él mismo cuenta que veía cosas horribles, golpizas, crueldad, y casi no sentía nada. ¡Qué fuerte eso! Ver cómo despojaban un cadáver todavía caliente mientras él se tomaba su sopa. Sí, dice que si no fuera por su interés de psiquiatra, ni se acordaría de muchos detalles. Pero, ojo, esta apatía no era una desconexión total del mundo interior. Eso es importante. Porque él sí sentía. Dice que lo que más dolía no era el golpe físico. No, era la injusticia, la humillación, ser tratado como un animal, la agonía mental, dice él. Y justo ahí, en esa tensión, es donde entra lo que llamó la huida hacia el interior. Exacto. A pesar de la apatía externa,
Algunos lograban cultivar una vida interior muy rica, y él mismo lo vivió. Se refugiaba pensando en su esposa, ¿no? Teniendo conversaciones imaginarias con ella. Sí, y de ahí saca esa idea tan potente. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. ¡Wow! Incluso sin tener nada, absolutamente nada. El recuerdo, la imagen del ser amado, o encontrar belleza en una puesta de sol, en un árbol. Pequeños momentos de trascendencia, de escape interior. Y él nota que la gente con una vida de interior más rica, aunque físicamente fueran más débiles, A menudo aguantaban mejor. sí. Sí, mejor que otros más fuertes físicamente, pero, digamos, más pobres espiritualmente. Podían retraerse a esa libertad interior que nadie les podía quitar. Esa es clave. Pero también está esa frase tan dura, los mejores de entre nosotros no regresaron. ¿Qué nos dice eso? Pues nos habla de esa terrible selección negativa. Para sobrevivir ahí, en esa lucha diaria por un pedazo de pan, por seguir vivo un día más, muchos tuvieron que dejar de lado sus principios morales. Los que compartían, los que ayudaban. Esos, a menudo, eran los primeros en caer. Es Es una reflexión muy cruda sobre el costo moral de sobrevivir en el límite. Todo esto, el shock, la apatía, el refugio interior, el costo moral, todo va formando la base de sus ideas, ¿no? Totalmente. Y después de la liberación, que por cierto, él describe que no fue una euforia inmediata, sino una sensación rara de irrealidad, de despersonalización. Como si no se la creyeran aún. ¡Exacto! Se había perdido la capacidad de alegrarse. Bueno, después de todo eso, empieza a sistematizarlo. Y de ahí nace la logoterapia. La tercera escuela vienesa de psicoterapia la llama él, después de Freud y Adler. Así es. Si Freud hablaba de la voluntad de placer y Adler de la voluntad de poder, Frankl propone la voluntad de sentido como la motivación humana más profunda. A ver, exploremos eso. ¿Qué es exactamente la voluntad de sentido? Pues es la idea de que todos los seres humanos tenemos un impulso básico, una necesidad de encontrarle un propósito, un significado a nuestra existencia. Y no es algo que uno invente, ¿verdad? Él insiste mucho en eso. Exacto. No te lo inventas, lo descubres. Lo descubres en el mundo, en las situaciones que te tocan vivir. Cada quien tiene un sentido único que realizar, una misión, por así decirlo. ¿Y qué pasa cuando esa búsqueda se bloquea? Ahí es donde entra la frustración existencial, ¿cierto? Correcto. Esa frustración puede llevar a lo que él llama neurosis noógena. Y es importante porque él distingue, no viene de conflictos psicológicos normales, sino de la dimensión espiritual, del nos. Nace de un vacío de sentido. O sea, no es necesariamente una enfermedad mental como tal. No en el sentido clásico. Es más bien una crisis de significado, una angustia existencial. Y eso es clave, no patologizar esa búsqueda o esa angustia. Me parece fundamental eso. Y también habla de la nuddinámica. ¿Qué es eso? La nuddinámica. Frankl decía que la salud mental no está en la ausencia de tensión, al contrario. Necesitamos una cierta tensión, una tensión orientadora. ¿Tensión entre qué y qué? Entre lo que uno es ahora y lo que debería o podría llegar a ser. Entre lo que ya lograste y lo que te falta por hacer. Es esa dinámica espiritual hacia un sentido. Como un motor que te impulsa. Justo. Aquí encaja perfecto la frase de Nietzsche que Frankl adoptó. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Claro. Si tienes un para qué, aguantas lo que sea. El propio Frankl se aferró a la idea de reescribir su libro, ¿no? Ese era su porqué en el campo. Exactamente. Esa tarea futura le dio fuerza para soportar el cómo, el día a día brutal. Y al revés, si falta ese porqué, esa tensión, puede surgir el vacío existencial. Ese sentimiento de que nada tiene sentido, de inutilidad. Sí, que él veía muy presente en la sociedad moderna. Se manifiesta como aburrimiento crónico, como conformismo, hacer lo que todos hacen, o buscando llenar ese vacío con placer, dinero, poder. Entendido. Entonces, si el sentido se descubre, ¿cómo lo encontramos? ¿Cuáles son las vías según la logoterapia? Frank señala 3 caminos principales. El primero, haciendo algo, creando una obra.
dejar tu huella a través de tu trabajo, tu creatividad. Ok, la acción, la creación. ¿El segundo? El segundo es a través de los valores, de experimentar algo, como la bondad, la verdad, o de amar a alguien. El amor es fundamental para él. Te permite ver la esencia de la otra persona, su potencialidad. El amor como vía de sentido, muy conectado a su experiencia personal. Totalmente. Y la tercera vía, quizá la más radical y más ligada a su vivencia en el campo, la actitud que tomamos frente al sufrimiento que no podemos evitar. El sentido del sufrimiento. Ese es un punto central, ¿verdad? Absolutamente central. Cuando te enfrentas a algo que no puedes cambiar, una enfermedad, una pérdida, un destino como el campo, Frankl dice que todavía te queda una libertad. ¿Cuál? La libertad de elegir cómo lo enfrentas. ¿Qué actitud adoptas ante eso que te está pasando? ¿Y cómo puede tener sentido sufrir? Suena contraintuitivo. Deja de ser un simple padecer, dice él, cuando lo conviertes en una tarea interior, en un logro, cuando le encuentras un significado, por ejemplo, como un sacrificio. ¿Tienes algún ejemplo? El que él solía contar es el de un médico ya mayor que estaba destrozado porque su esposa había muerto y él la quería muchísimo. Ajá. Frankl le preguntó, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera muerto primero? Y el médico dijo, pues ella habría sufrido terriblemente. Entonces Frankl le dijo, bueno, pues usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento y el precio que paga por ello es su propio dolor ahora. Wow, le dio la vuelta por completo. Exacto. El sufrimiento del médico adquirió un sentido. Era el precio de su amor, un sacrificio por ella. ¡Qué perspectiva tan transformadora! Cambiar la actitud interna ante lo inevitable. Mencionaste también algo de un suprasentido. Sí, él reconoce que, bueno, puede haber un sentido último, final, que quizá escape a nuestra capacidad de entenderlo intelectualmente. Un suprasentido. Algo que nos trasciende. Eso. No podemos abarcarlo del todo, pero podemos vivir orientados hacia él, con confianza. La vida, dice Frankl, nos pregunta cosas constantemente, y nosotros respondemos asumiendo nuestra responsabilidad. De ahí viene ese imperativo categórico de la logoterapia, ¿no? Justo. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez, y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Es fuerte. Te llama a ser consciente de cada acto, de su peso. Totalmente. Conciencia de la finitud y de la responsabilidad. Oye, ¿y la logoterapia también tiene técnicas más? Prácticas, ¿no? Para la terapia. Sí, claro. Dos muy conocidas son la intención paradójica y la de reflexión. A ver, la intención paradójica. Se usa mucho para fobias o para la ansiedad anticipatoria. La idea es invitar a la persona a desear o intentar hacer justo aquello que teme. ¿Cómo? Por ejemplo, si alguien tiene pánico a sudar en público, se le anima a intentar sudar lo más posible. A ver, suda más. Muchas veces, al enfrentarlo así, con humor, con desapego, el miedo pierde fuerza. Se rompe el círculo vicioso. Qué curioso. Quitarle poder al miedo enfrentándolo de forma irónica. ¿Y la de reflexión? Esa se usa cuando hay una tensión excesiva, una hiperreflexión sobre uno mismo o sobre un síntoma que te bloquea. El ejemplo típico es la ansiedad de rendimiento sexual. Ah, ok. La técnica busca desviar la atención, que dejes de observarte ansiosamente a ti mismo y te enfoques en la otra persona, en el momento, en la tarea. Olvidarte de ti para poder entregarte. Entiendo. Ambas buscan como recuperar la espontaneidad, ¿no? Liberarte de esos bloqueos que uno mismo se pone. Exacto. Y eso conecta con otro punto fundamental de Frankl, su defensa de la libertad humana. Él criticaba mucho el determinismo, ¿verdad? Totalmente. Lo que él llamaba el pandeterminismo, la idea de que estamos completamente determinados por la biología, la psicología, el entorno. Su experiencia en el campo le demostró lo contrario. Que incluso en las peores circunstancias, Determinados. Somos autodeterminantes. Podemos trascender las circunstancias. Pone el ejemplo de un médico, el Dr. J, que fue terrible en el campo, un criminal. Sí, el asesino de masas de Steinhoff, le llamaban, y sin embargo, en prisión después, tuvo una transformación profunda. Mostró una redención inesperada. O sea que nadie está perdido del todo. Esa es la idea. La capacidad de elegir, de cambiar, persiste.
Por eso él pedía una rehumanización de la psiquiatría, ver siempre a la persona detrás de la etiqueta, del diagnóstico. Recordar esa dualidad humana tan cruda. Sí, somos la especie que inventó las cámaras de gas, dice Frankl, pero también somos la especie que entró en esas cámaras de gas con la cabeza alta y una oración en los labios. Híjole, pues esta inmersión en el hombre en busca de sentido nos deja, a mí me deja pensando mucho. Esa idea de que la vida puede tener sentido siempre, incluso en lo peor, y que la clave está en nuestra libertad interior. Sí, es un legado muy poderoso sobre la resiliencia, sobre esa búsqueda de propósito que parece ser tan humana. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? ¿Cuál sería? Pues, si Frankl insiste tanto en que el sentido se descubre en lo que nos toca vivir, más que inventarse de la nada, quizá la pregunta para quien nos escucha es, ¿qué significados podrían estar ya ahí, presentes, pero quizá ocultos en sus propias circunstancias, en sus propios desafíos? En lugar de buscar afuera algo que crear, buscar adentro o en la situación misma algo que reconocer, algo que ya está esperando nuestra mirada atenta para revelarse como sentido. Una perspectiva interesante para llevarnos y reflexionar, pues con eso concluimos este análisis. Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.